¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y hoy quiero hablarles sobre mi experiencia, mi opinión sobre Django. Para los que no conocen Django o digamos que están considerando aprenderlo o usarlo en alguno de sus proyectos, bueno, Django es un framework hecho para funcionar con Python y me parece que es un framework bastante robusto, bastante flexible y bastante escalable. No pretendo con este video compararlo con otros frameworks, tampoco hablar de Python respecto a otros lenguajes. Es más bien platicarles mi opinión, mi experiencia, las ventajas que me ha traído en el empleo de desarrollo web o de aplicaciones, y que ustedes quizás se lleven esto como una opinión que les pueda resultar útil para tomar una elección. Me parece importante que nunca debemos considerar ningún framework o herramienta o lenguaje como la última palabra. Creo que es importante siempre entender, y lo he comentado en algunos otros videos, cuáles son nuestras necesidades, es decir, qué alcances queremos tener con este proyecto, qué tanto queremos escalarlo, qué tan fácil queremos que resulte administrarlo y qué tantas opciones nos puede dar esa plataforma, ¿no? Incluso a veces ni siquiera tener que depender de un framework, sino tener que hacer un desarrollo desde cero. Entonces, bueno, partiendo de esto, Django me parece muy flexible y hay que destacar algunos puntos importantes. Django es un framework que usa un patrón de diseño modelo vista template, no modelo vista controlador, sino modelo vista template. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener por un lado un modelo donde vamos a definir todas las características del modelo de datos. Por otro lado vamos a tener una vista que, a mi gusto, y esa es la forma en la que yo lo adopté, la vista viene comportándose como un controlador en cierta forma, y el template simplemente podríamos decir que es la separación del frontend del backend en este sentido. Es decir, en el template tenemos un archivo que está totalmente en HTML, y en ese archivo HTML tenemos realmente HTML, no tenemos como tal código de Python, ¿no? Como podría resultar en algunas herramientas de templating, en las cuales sí se puede mezclar, por ejemplo, el lenguaje con HTML. Por ejemplo, en este caso no. Sí existen etiquetas que nos permiten controlar los flujos, ¿no? Condicionales, ciclos. Y bueno, esto nos permite tener un código más limpio, más separado, lo cual a mí me resulta muy útil y me resulta muy práctico. Esto mismo lo podemos ver en otros frameworks, como en Express para Node.js. En Laravel se puede ver este comportamiento también. Y bueno, me parece que en Laravel usan Jade como su sistema de templating, y bueno, funciona más o menos similar. Y me parece importante, recalco, el poder separar el controlador, o en este caso la vista, del template. Otra cosa que es muy interesante y que no lo he escuchado tanto, casi no se ha comentado, es que Django no nos impone una estructura o un directorio de archivos. Es decir, a diferencia de algunos otros frameworks, podemos observar que cuando nosotros hacemos la instalación inicial, pues tenemos definido dónde van a ponerse los controladores, dónde van a ponerse los modelos, dónde van a ponerse las vistas, dónde se pone el contenido estático, dónde van a ir ciertas clases o ciertas dependencias, etc. En el caso de Django no, y de hecho les voy a dejar un artículo muy interesante en la descripción del video, donde precisamente nos hablan sobre esta flexibilidad que tiene Django y cómo podemos lanzar una aplicación que solamente conste de un archivo de Python, obviamente usando el framework de Django, pero solamente teniendo un archivo. Eso es obviamente algo que a mí me sorprendió mucho, y obviamente este artículo nos dice que bueno, lo hace con fines
educativos, ¿no? Como para ver la flexibilidad del framework. Obviamente no se recomienda hacer algo así, ¿no? Es decir, tener en un solo archivo todos los settings, la vista, el template, todo dentro de un solo archivo. Pero vaya, eso es posible. Y esto también lo destaco porque pues podemos nosotros armar la estructura dependiendo de la complejidad que queremos del proyecto. Aunque esto puede ser un arma de doble filo. Es decir, si no sabemos exactamente, no tenemos mucha experiencia de cómo organizar esos archivos, podríamos también no tener la mejor organización de esos archivos y podrá ser contraproducente. Pero también es algo que nos da mucha potencia si lo sabemos aprovechar. Entonces me parece muy importante destacar eso de Django y yo les sugiero bastante que revisen este link que les voy a pasar. Otra cosa que me parece bastante destacable es que Django tiene una comunidad bastante amplia y por ende podemos encontrar mucha información y muchas tecnologías que nos permiten configurar Django en diferentes ambientes. Si nosotros queremos configurar contenedores, queremos configurar ya un stack definido en un servidor con Django, ciertas plantillas, hablando nuevamente del tema de Docker, proyectos que nos permitan dar una idea o librerías que nos puedan funcionar y que estén hechas en Django, hay muchísimos recursos. Y obviamente pues eso también va de la mano con Python. Incluso, por ejemplo, si nosotros queremos montar una estructura de Kubernetes en Google Cloud, por ejemplo, tenemos ya ciertas plantillas hechas para simplemente ejecutarlas y montar nuestra infraestructura, lo cual resulta muy útil si queremos tener ya estructuras más escalables. Otra cosa que me parece muy importante es su ORM, que es esta forma en la que podemos nosotros manipular toda nuestra base de datos por medio de objetos, lo cual nos permite pues simplemente no tocar o no escribir ni una sola línea de SQL. Prácticamente todo lo hacemos a través de objetos con ciertas funciones o con ciertos métodos y esto nos facilita mucho. De hecho, yo he de reconocer que a raíz de empezar a usar Django, pues realmente es casi nulo el tiempo en que yo escribo consultas de SQL. Entonces, eso también nos da un poder y flexibilidad para poder enfocarnos a las reglas del negocio que realmente importan y dejamos que el ORM pues simplemente se encargue del tema de la seguridad, de la validación, de las relaciones, etcétera, de toda la congruencia de la base de datos. Y además que nos permite este mismo framework generar toda la estructura de las tablas, digámoslo, por medio de la herramienta que nos brinda. Podemos ejecutar con unos pocos comandos por medio del modelo que hayamos generado y además de tener un historial de los cambios que este modelo de datos ha ido sufriendo a través del tiempo por medio de migraciones, que es como se maneja en Django. Entonces estas migraciones nos permiten ir traqueando un historial de cambios, si se hizo un alter en alguna tabla, si se eliminó una tabla, si se hizo algún cambio, si se modificó el valor de algún campo, etcétera. Bastante importante. Funciona muy bien Django con bases de datos relacionales, llámese MySQL, llámese Postgres, llámese SQLite. Y para el caso de bases de datos no relacionales, que podrían ser quizá MongoDB, podrían ser Redis o CouchDB, bueno, ahí tendremos que necesitar algunas librerías o dependencias externas, pero vaya, finalmente las hay. Como les repito, hay muchas librerías a disposición para poder echar a andar las necesidades que tengamos. También la documentación me parece de lo mejor que tiene Django. De hecho, han hecho un gran esfuerzo por tener documentación en español y tienen tutoriales, tienen ejemplos. El sitio de hecho de Django me parece bastante bien hecho. Es muy puntual la documentación sobre cómo podemos realizar ciertas acciones o cómo usar determinadas funciones. Si nosotros deseamos hacer desde un sitio web muy sencillo con un administrador básico o queremos hacer una herramienta para
Machine Learning, por ejemplo, o queremos hacer una aplicación que nos sirva como una API para servir a una aplicación móvil, Django nos funciona perfectamente. Y lo interesante también es que realmente vamos a usar las librerías necesarias, es decir, no vamos a tener que usar todo el framework completo y solo aprovechar algunas librerías o dependencias, sino que realmente solamente vamos a importar lo que verdaderamente usemos en nuestro proyecto. También es importante comentar con qué servidores funciona mejor Django. En realidad yo lo he probado con Apache y con Nginx, en la parte de Nginx con Unicorn, y la verdad es que en ambos servidores funciona bastante bien. Y de hecho en algunas integraciones que he hecho con AWS, sobre todo con S3 para el tema de un CDN con CloudFront, vaya, pues el mismo AWS tiene librerías, tiene su propio SDK que podemos instalar y ejecutar con Django, con Python, y funciona de maravilla, funciona muy bien. Otra cosa a comentar es que también tenemos un sistema de ruteo o de despacho de URLs. Esto quiere decir que bueno, nosotros podemos crear URLs para definir cuáles van a ser nuestras secciones o nuestros accesos al sitio o aplicación que tengamos. Podemos ocupar expresiones regulares para determinar qué parámetros vamos a recibir o qué limitantes pueden tener esos parámetros, si tiene que tener una cierta cantidad de caracteres o si solo deben ser letras, etcétera. También eso hace que sea muy potente en la cuestión de administrar este despacho de URLs hacia lo que son nuestras secciones o apartados o módulos de nuestro proyecto. Algo que bueno, puede resultar muy útil para muchas personas es que Django trae por defecto un administrador que realmente se basa en el modelo de datos que nosotros definamos y nos crea un administrador con gestión de usuarios en el cual nosotros podemos gestionar, hacer un CRUD de toda esta información, es decir, un create, un read, un delete y un update. Creo que ahí es importante mencionar que este administrador gráficamente no es la gran cosa, tampoco lo que hace no es la gran cosa, pero si queremos tener un administrador muy rápido, lo podemos echar a andar de manera muy fácil ejecutando unos cuantos comandos y tener un administrador de manera muy rápida. Otra cosa muy importante es que Django en su modelo de datos que tiene por defecto ya tiene toda una gestión de usuarios, de grupos de usuarios, de permisos, de roles que nosotros podemos aprovechar perfectamente para nuestros proyectos y que se adapta muy bien a las necesidades que tengamos, desde permisos muy básicos hasta tener diversos tipos de permisos generales o de tipos de usuarios, lo cual también me parece que se aprovecha muy bien de Django. En Django también tenemos middlewares, que estos middlewares digamos que son procesos que ocurren entre el request y el response, y nosotros en ese inter pues podemos realizar ciertas acciones que necesitemos ejecutar para una respuesta en particular. Podemos ocupar decoradores para ciertas funciones. Se preguntarán ¿quiénes usan Django? En realidad, bueno, si nosotros entramos a Django, por ahí hay una liga que nos lleva a un listado de sitios que usan Django, que es una cantidad vastísima. Sitios como Udemy, por ejemplo. Instagram también está basado en Django. Dropbox también es otro claro ejemplo. También parte de Spotify. Pero si ustedes me preguntan, oye, ¿recomendarías realmente usar Django? Les diría sí. O sea, es un rotundo sí. Porque se puede adaptar a muchas de las necesidades que tengamos. Proyectos pequeños, proyectos grandes, y además de que resulta muy fácil de usar. La curva de aprendizaje me parece muy baja. Creo que vale la pena darle la oportunidad. Si nunca han tocado Python, bueno, lo van a aprender de la mano junto con el framework, y bueno, van a notar que si vienen de otros lenguajes, bueno, Python también es un lenguaje muy conciso, muy sencillo, muy limpio. Y eso pues bueno, nos da muchas ventajas. Así que yo les recomiendo bastante que
si tienen esa idea y digamos que también tienen el tiempo para poder experimentar con el framework, sin duda háganlo. La verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de este framework. Si ya lo han probado, si no lo han probado, los invito a que le den una oportunidad. Así que bueno, por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente capítulo.